Llegamos a medianoche al aeropuerto de La Aurora. La altura de la ciudad de Guatemala es de aproximadamente 1500 metros a nivel del mar. Para algunas personas esto puede ser un problema, especialmente para las que tienen presión alta, comparando a la ciudad de Toronto, que es aproximadamente 50 metros, o sea que hay una gran diferencia. Nuestro plan es visitar un par de lugares muy bonitos aquí en Guatemala. Entre ellos serán la antigua Guatemala, Tikal, Quirigua, Yasha y muchos otros lugares más. Desde el aeropuerto La Aurora de la ciudad de Guatemala nos vamos a dirigir a un pueblo llamado El Remate, que está cerca de la ciudad de Las Flores. Esto es aproximadamente unas 8 horas manejando en carro, pasando por muchos pueblos y aldeas. El clima se sentía muy agradable en las mañanas, aproximadamente entre 15 a 20 grados centígrados. Es temporada seca en estos momentos en muchos países en Centroamérica, pero también había algunas partes como esta donde se miraba todo bien verdecito y alguna pequeña llovizna en la mañana. Se acabaron las tortillas. Hechos a But he needs mano. or so. Ahí está trama. No le gustan tostadas. Want me a coffee? Don't. Y ya casi al mediodía llegamos al lago Petén Itzá. El pueblo se llama El Remate. En este lugar vimos bastantes turistas donde pues vienen para ir en los botes. Creo que también hay canoas y para nadar ya que se encuentra pues este lago que es bien grande y también un par de lagunas. Una de ellas es una laguna salada. Hay varios restaurantes también que en su mayoría, por lo que yo pude observar, abren ya para la tarde, para la hora de la cena, hasta medianoche. ¿Cómo cruzan los firulais por aquí? Después de más de 8 horas llegamos a nuestro hotel. Vamos a descansar un poco porque más adelante vamos a visitar una de las ruinas. Este hotel está ubicado en la calle principal, la que queda enfrente del lago. Se llama Las Gardenias y la habitación que tomamos es para 3 a 6 personas. Y a eso de las 2 de la tarde nuestro guía turístico llegó, su nombre es Ronald. Esta es la primera vez que yo tengo un guía en uno de mis viajes y encontré muy interesante toda la información que tienen que dar y además ellos conocen muchos lugares pues donde ir a comer, donde ir a caminar, saben muchísimo sobre el área. También nuestro guía Ronald sabía muchísimo sobre las plantaciones, sobre los árboles, las flores y todo lo que se encuentra en el área. Y pues para aquellos que les gusta mucho la naturaleza, eso es muy importante saber.
Aquí en esta área del Petén nos encontramos a 300 metros a nivel del mar, así que es un poco más caliente. Lo que están viendo al fondo es la laguna Sal Petén, llamada así por la alta concentración de sales que tiene. La laguna es visitada por muchos turistas meramente para nadar. Y antes de visitar las primeras ruinas, estamos pasando por un restaurante llamado El Portal de Yasha. Antes de que llegáramos al restaurante, nuestro guía hizo una llamadita para decirle pues a las personas que empezaran con la preparación de lo que queríamos comer, ya que si quieren comer comida auténtica y tradicional, pues lleva más tiempo prepararla. Recuerden que las comidas rápidas pues ya vienen congeladas y ya están semi preparadas, pero en los lugares donde anduvimos pues eso no existe. Entonces comimos mucho más saludable y mucho más fresco. Buen provecho. Buen provecho a todos. Buen provecho. Hemos llegado al centro de visitantes, donde se encuentra también un museo, el cual no logramos entrar porque estábamos apuraditos para ir a ver el atardecer. En este centro se pueden encontrar varias artesanías y aquí es donde se compran pues los boletos para la entrada. Se dice que la ciudad maya de Yasha ha sido el secreto mejor guardado de la biosfera maya. Fue el centro ceremonial principal del área. Yasha significa agua verde azul. Este sitio arqueológico cuenta con 2 juegos de pelota, 4 acrópolis y más de 400 estructuras, desde donde se observan los más bellos atardeceres. Después de pasar por el centro de visitantes, hay que manejar entre 10 a 15 minutos hacia el parqueo que se encuentra cercano al sitio arqueológico. En este camino es donde muchas personas se han encontrado con animales silvestres. Y aquí ya empezamos nuestro recorrido. Este sitio arqueológico fue redescubierto hace más de 120 años aproximadamente. Una de las cosas que más nos llamó la atención fueron los monos maullando. What is all that noise? Those are the howler monkeys. The monkeys. That's what I was recording when we were coming. Yes, we're going to way down there. We're going to see the small palace. And then we're going to way back. I mean like a circle. Okay. To get the tallest one temple to see the sunset. And then up there is a beautiful palace, a big one. The main. El templo que el guía estaba mencionando le dicen la pirámide 216, que es la cual vamos a escalar para poder ver el atardecer. We can see some rabbits, some monkeys, and the head. Pero primero exploraremos un poco el área antes de llegar a esa pirámide. Y algo que nos explicó el guía es la manera de cómo construían cuando una generación pues venía, construía, y cuando la próxima ya llegaba al poder, construía encima de lo que ya estaba construido, o sea que no se deshacían de lo que ya estaba hecho, sino que construían encima. Wall, because Tikal we're going to see, I'm going to explain you a little bit of Tikal, my history, but this.
they fix with rocks, small stones, Right, and they build the next floor, the next level on it, right, right, and so for us. right, right. So But I on mean, top of on top. exactly. Also, that happens with those pyramids, the temples. Yeah, they started and then they, They built started another on on top. top. Yeah. Otra cosa muy interesante que el guía nos explicó es que los mayas tenían una creencia bien estructurada de las dimensiones o del cosmos. Creían en 13 niveles en el cielo y 9 niveles en el inframundo. Y que pues nosotros en el mundo de los mortales, de los vivos, ocupábamos una posición entre ambos, entre el cielo y el inframundo. Y otra cosa muy interesante también que él mencionó es que los mayas acostumbraban a enterrar a sus familiares debajo de las casas o debajo de las pirámides donde vivían. Y al igual que los indígenas canadienses utilizaban los mismos 4 colores para las coordenadas, el blanco, rojo, amarillo y negro, con algunas diferencias en las posiciones. El norte era blanco, el este rojo, el sur amarillo y el oeste era negro. Es una pirámide. Y esta es la otra pirámide. Backwards. Y seguimos caminando hacia la pirámide donde vamos a observar el atardecer. Y ya aquí logramos escuchar y ver muchos monos. Ellos maullan bastante en las tardes y especialmente en días cálidos. Literally 3 p.m. They are Yeah, sleeping and relaxing. Yeah. They make a sounds when they want water, want to rain. Oh, they're asking for the rain some. Yeah. Cuando yo estaba niña en Honduras, en las escuelas nos enseñaban sobre la cultura maya, el significado de los números y pues cosas así. No las recuerdo muy bien, pero esta vez con el guía pues llegué a recordar que el número 20 era realmente un número muy importante en nuestra cultura, en la cultura antigua, ya que el 20 para los mayas era la numeración completa de los dedos de los pies y las manos, el cual cuando se multiplica por 13 da el resultado 260, que es el tiempo de la gestación humana. Y aquí les dejo con los 5 minutos que observamos el sol cayendo. Nuestro guía le pidió pues a la mayoría de los turistas que estaban allí que guardaran silencio para poder observar el atardecer y poder escuchar también la jungla, a los animales, y eso fue lo que hicimos.
Espero que les haya encantado esta primera parte. Nos vemos para la próxima aventura. Bye bye.